El cataclismo ha vuelto a sacudir las bases de Major League Baseball, y en el epicentro de este terremoto no hay destrucción física, sino una hemorragia emocional que revela las grietas más profundas en la cultura de los equipos. Pero antes de sumergirnos en el fango y la desesperación que envuelve a Nueva York, permítanme comenzar con una escena de gracia, una que se desarrollaba simultáneamente a miles de kilómetros de distancia, en la costa oeste, que esconde la clave de todo este drama. Justo después de la ceremonia donde Edwin Díaz, ahora Dodger, recibía su uniforme, un silencio cargado se apoderó de la sala. Kershaw, con esa aura de leyenda tranquila, se acercó primero. Luego vino Shohei Ohtani, después Yoshinobu Yamamoto y finalmente Blake Snell. Díaz, el cerrador puertorriqueño, estaba visiblemente conmovido, aún procesando la velocidad vertiginosa de su traspaso y el vacío que dejaba en Queens. Los ojos de Díaz se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza por el pasado, sino de una incomprensible liberación. ¿Qué palabras pudieron haber pronunciado estas megaestrellas justo en ese momento de transición para quebrar la compostura de un guerrero como Díaz? Es la pregunta que nos carcome, una promesa que debemos mantener en suspenso, porque para entender la sanación, primero debemos comprender la herida. Y la herida es profunda, señoras y señores. En menos de 48 horas, los Mets de Nueva York no solo han perdido un par de jugadores, han perdido su alma, su corazón y cualquier vestigio de esperanza inmediata. La noticia de que Pete Alonso aceptaba un contrato de 5 años y $150 millones con los Orioles de Baltimore fue el primer puñal. Alonso, la máquina de carreras, el alma ofensiva que había mantenido a flote este transatlántico. Pero antes de que los analistas pudieran digerir ese movimiento, el golpe de gracia llegó. Edwin Díaz firmaba con los Dodgers por $69 millones en 3 años. Los Mets no solo están arruinados financieramente después de esa infame racha de gasto de $765 millones que no produjo nada más que humillación, ahora están moralmente destrozados. Los Dodgers, que ya eran una potencia, se han transformado en un monstruo ineludible, mientras que el camerino de los Mets quedó con un vacío inefable, comparable al que se siente al perder la chispa vital. El famoso experto, Ricardo Marín, lo resumió en MLB Radio Network, con un silencio ensordecedor. Mira, musitó Marín, su voz quebrada. Hemos visto contratos fallidos, hemos visto malos intercambios, pero perder a la columna vertebral emocional y ofensiva de esta manera, después de haber invertido tanto, esto no es gestión, esto es autodestrucción cultural. Muchos dirán que es solo el mercado libre operando, que el dinero es lo que manda. Pero esa es la excusa perezosa. El dinero fue el combustible, la toxicidad fue el incendio. Y la prueba de que el liderazgo no entiende nada es la reciente confesión vergonzosa del dueño, Steve Park. Contratar con equipos externos fue una estupidez. Una estupidez. Si esa es su conclusión, la debacle está asegurada. Está culpando a la estructura externa, mientras la podredumbre se gesta en casa. No, señor Park, la estupidez no fue contratar. Fue permitir un ambiente donde ni $765 millones pudieron comprar la paz mental de sus estrellas. Pero si la partida de Díaz fue la sorpresa táctica, la salida de Alonso es la tragedia griega que revela el meollo del asunto. Su entrevista especial para The Athletic, justo después de firmar con Baltimore, fue la bomba que expuso la verdad incómoda. El entrevistador le preguntó, Pete, con todo respeto, ¿por qué los Orioles? ¿Por qué no un equipo con más brillo, más cerca de una serie mundial inmediata, o incluso un regreso a los Yankees? La sala quedó en absoluto silencio. Alonso, que siempre fue conocido por su exuberancia, bajó la cabeza. Respiró hondo, un temblor recorrió su cuerpo antes de hablar. Esta es la primera vez que hablo de esto públicamente, comenzó, secándose la esquina del ojo. No me fui de los Mets por dinero, ni por la trayectoria, ni siquiera por las posibilidades de campeonato. Me fui porque mi corazón ya no podía soportarlo. Cuando el lugar que solía ser tu hogar se convierte en el sitio donde te despiertas con terror cada mañana, ya no es un hogar. Continuó, la voz ganando una intensidad dolorosa.
Los Mets me dieron mucho. Los fanáticos me amaron más de lo que jamás imaginé. Pero al final, el daño infligido dentro de ese vestuario era algo que ni todo ese amor podía curar. Traté. Pensé que era lo suficientemente fuerte para superarlo. Pero cuanto más intentaba ser el líder, más me perdía a mí mismo. El ritmo de la narración se detuvo aquí, suspendido por la angustia. Alonso confesó una necesidad profunda y brutalmente simple, una que sacudió los cimientos de lo que significa ser un atleta de élite en el deporte moderno. Solo quiero ser humano. Después de 10 minutos sin parar de hablar, Pete Alonso finalmente reveló el incidente que selló su destino. Se remontó al 28 de septiembre de 2025. Los Mets acababan de perder 0-4 contra los Marlins, quedando eliminados de la postemporada. El ambiente en el vestuario era tenso, cargado de ansiedad. El colapso del juego se debió a un error personal y costoso de el hombre. La frustración era palpable. Pero lo increíble, lo que marcó el punto de no retorno para Alonso, fue la reacción de el hombre. En lugar de mostrar arrepentimiento o siquiera disculparse, miró directamente a los ojos de sus compañeros de equipo y los culpó por completo. Cero reflexión, cero autoexamen. Alonso apretó los puños al recordar. Le dije que un equipo no se hace fuerte culpando a los demás, que primero debemos mirarnos en el espejo. Se dio la vuelta y me gritó, como si yo fuera el enemigo. Alonso repitió la frase exacta, la que hizo temblar a los televidentes. No me critiques. Ese es el cáncer que consumió a los Mets. La incapacidad de un jugador central, una figura de autoridad no oficial, de aceptar la más mínima crítica o responsabilidad. Esa es la razón verdadera por la que Pete Alonso, a pesar del dinero y el cariño de la afición, tuvo que huir de Nueva York. Y es este entendimiento del trauma y el deseo de ser visto como algo más que un número o un rendimiento, lo que nos trae de vuelta al abrazo de Edwin Díaz en Los Ángeles y a las palabras prometidas que lo hicieron llorar. Díaz, al igual que Alonso, había cargado el peso de la culpa en Nueva York. Si fallaba, el mundo se venía abajo. Su valor estaba ligado estrictamente a la métrica de su efectividad. Pero cuando Kershaw se acercó en silencio, justo cuando Díaz sentía el peso del cambio, le dijo algo que redefinió su valor. Según reveló Díaz a Bay Media, Kershaw le susurró: «Bienvenido. Tu felicidad es la métrica que nos importa aquí». Luego vino Snell con su habitual intensidad. «No tienes que salvarnos, tienes que ser tú mismo. El resto es extra». Yamamoto, con su japonés calmado, le ofreció una sonrisa y un simple pero profundo. «Díaz-san, descansa. La temporada es larga, pero tu vida es más importante». Pero fue Shohei Ohtani quien entregó el golpe final de humanidad. Mientras le estrechaba la mano con firmeza, mirando a los ojos del cerrador que apenas podía contener las lágrimas, Ohtani articuló una frase que resonó con la desesperación de Alonso y la sanación de Díaz. «Hemos visto tu alma luchar en Nueva York. Aquí no serás juzgado por una estadística, serás juzgado por tu esfuerzo, y tu esfuerzo es tu victoria». En ese momento, Díaz no solo fue bienvenido a un equipo de béisbol, fue bienvenido a un santuario donde su valor como ser humano precedía su valor como lanzador de 100 millas por hora. Ahí radica la diferencia, amigos. Mientras los Mets se desmoronan por la toxicidad interna que castiga el alma y exige una perfección inhumana, los Dodgers construyen su imperio reconociendo y nutriendo la humanidad de sus estrellas. Y por eso, el dinero, el talento y, lo más importante, la victoria, siempre seguirán el camino de la compasión.